En tu mente revives esa escena una y otra vez, la puerta que se cierra, el mensaje que dejaste en visto, la risa que se detiene cuando entras a la habitación. No fue el rechazo lo que te dolió, sino la confirmación de tu impotencia, esa sensación de ser invisible, de no ser suficiente, la apuñalada silenciosa que te dice que tu valor no es algo que se te otorgue, sino algo que debes mendigar. ¿Y qué hiciste? Exactamente lo que ellos esperaban. Te lanzaste a la desesperación. Buscaste su aprobación. Enviaste un mensaje más, te enojaste en silencio, te sometiste, y cada uno de esos actos, cada súplica, cada explosión de ira reprimida, fue una confirmación de su poder y de tu debilidad. Lo que te consume no es el dolor, es la rabia de saber que cediste el control, que entregaste tu poder a alguien que no lo valora. Y si te dijera que ese dolor no es un castigo, sino una herramienta, que esa humillación no es el final de tu historia, sino el inicio de tu transformación. No se trata de fingir que no te importa, no se trata de bloquear un número y esperar a que te llame. Esas son las tácticas de un niño que juega a un juego que no entiende. Hablo de una reestructuración interna, de un cambio fundamental en tu percepción de la realidad. Hablo de un hombre que tras ser descartado no se hundió en la autocompasión, sino que se levantó y reconstruyó su imperio. No buscó el perdón ni la revancha, simplemente dejó de existir para ella, dejó de invertir energía, dejó de ser una variable en su ecuación. Se enfocó en su propio poder, en su carrera, en su físico, en su mente. Ella esperaba una reacción, un grito, una lágrima, y en su lugar encontró un silencio abrumador, un silencio que hablaba de una fuerza que no podía entender ni controlar, un silencio que la obligó a preguntarse por qué él, a quien ella creía tener en la palma de su mano, ya no se inmutaba. Su silencio se convirtió en su obsesión. Ahora, no te engañes. Esto no es un truco de magia. No se trata de un simple cambio de mentalidad. Es un camino arduo, un proceso de autodisciplina brutal. Habrá momentos en los que tu ego herido gritará por validación. Momentos en los que la tentación de ceder será casi insoportable. Pero es en esos momentos de duda estratégica donde se forja el poder. ¿Qué harás con ese dolor? ¿Te dejarás dominar o dominarás ese dolor? La mayoría elige el camino fácil, la validación inmediata, la súplica patética. Pero tú no estás aquí para ser como la mayoría. Estás aquí para aprender a dominarte a ti mismo, a dominar tu entorno y a dominar las dinámicas de poder que antes te consumían. Suscríbete al canal Silencio y Poder, da like al video y comenta una experiencia o trauma de poder que te haya marcado. Vamos a transformar ese dolor en la base de tu nuevo poder. La frialdad mental no es la ausencia de emoción, sino la capacidad de sentirla sin ser consumido por ella. La primera estrategia es la observación desapegada. Imagina que tu vida es una película y tú no eres el actor principal, sino el director. El director ve la escena, observa a los personajes, incluyéndote a ti, pero no se deja llevar por sus pasiones. Esta técnica te permite distanciarte del drama emocional. Cuando sientas la urgencia de reaccionar, de enviar ese mensaje, de buscar esa validación, haz una pausa. En lugar de actuar, observa esa urgencia como si fuera un fenómeno extraño. Ahí está la desesperación, te dices. Ahí está la necesidad de aprobación. No la juzgues, no luches contra ella, solo obsérvala. Con el tiempo, esa emoción pierde su poder sobre ti. Te das cuenta de que no es más que una señal, una voz en tu cabeza que puedes decidir ignorar. La segunda estrategia es el control de la narrativa interna. La mayoría de los hombres viven atormentados por una narrativa interna de debilidad. No soy lo suficientemente bueno. Ella es demasiado para mí. Nunca encontraré a alguien así.
Estas frases no son pensamientos, son anclas que te hunden. El control de la narrativa interna es la disciplina de reemplazar esas anclas por afirmaciones de poder. Cuando tu mente te diga, te ignoró porque no eres importante, tu nueva voz interna debe responder, la ignorancia de otros es el reflejo de su propia carencia, no de mi valor. Esta no es una repetición vacía, es una reescritura de tu propio sistema operativo mental. Con el tiempo, la nueva narrativa se convierte en tu realidad. Tu percepción de ti mismo cambia y con ella la percepción que los demás tienen de ti. La disciplina del silencio y la acción enfocada es la tercera pieza clave. La mayoría de los hombres hablan demasiado, justifican sus acciones, se disculpan por sus errores. Esto es un error estratégico. El silencio es un arma. Cuando te enfrentas a una situación de poder, no te justifiques, no expliques, actúa. Tu valor no se demuestra con palabras, sino con hechos. Deja que tu trabajo, tu disciplina, tu éxito hablen por ti. Si alguien te humilla, no te rebajes a su nivel. Silencio. Si te ignoran, no ruegues por su atención. Silencio. Y en ese silencio, actúa. Mejora tu físico, aumenta tu capital financiero, expande tu círculo social. El silencio es el preludio de una acción que golpea con fuerza. Es la calma antes de la tormenta. Es una demostración de que tu atención y tu energía son recursos escasos que no desperdiciarás en trivialidades. Finalmente, la exposición voluntaria al malestar. El dolor emocional es el gimnasio del guerrero mental. La mayoría de la gente lo evita a toda costa, pero el camino del poder exige que lo busques. Haz algo que te incomode. Inicia una conversación difícil. Enfrenta una situación en la que sabes que puedes ser rechazado. No lo hagas para ganar, sino para entrenar tu tolerancia al malestar. Cada vez que te expones al dolor emocional voluntariamente, se fortalece tu capacidad para manejar el rechazo, la humillación y la indiferencia. Te das cuenta de que el dolor no te mata, te hace más fuerte, y en esa fortaleza resides un poder que nadie puede arrebatarte. La próxima vez que te enfrentes al rechazo, en lugar de sentirte una víctima, te sentirás un guerrero en entrenamiento, un hombre que ha hecho de su dolor una herramienta de poder. La verdadera aplicación de la psicología oscura no es para dañar a otros, sino para construir un escudo impenetrable a su alrededor. Considera el escenario de una post-ruptura amorosa. El hombre común se hunde en la desesperación. Busca a su expareja, le ruega, la acosa en redes sociales. Cada uno de estos actos es una manifestación de su debilidad. Pero el hombre que entiende la psicología oscura sabe que el control está en el desapego. No reacciona, desaparece. Bloquea el contacto, elimina las redes sociales, no busca explicaciones. Su silencio no es una herramienta para que ella vuelva, es un acto de autodominio. El mensaje que envía no es de tristeza, sino de indiferencia absoluta. Ya no eres una variable en mi vida, es el mensaje que grita su silencio. Esta estrategia desarma a la otra persona, acostumbrada a la validación de tu dolor. El shock de tu indiferencia es lo que genera la duda, la curiosidad y en muchos casos un anhelo obsesivo por recuperar la atención que antes era tuya. Otro escenario es la humillación pública o profesional. Un colega te denigra en una reunión. Un conocido te hace una broma de mal gusto frente a un grupo. El hombre sin poder reacciona con ira, se defiende o peor aún, se somete con una sonrisa nerviosa. El hombre que domina la psicología oscura no reacciona en el momento. Mantiene una calma imperturbable. Su rostro es un espejo sin emociones. Observa la situación, identifica la intención del atacante y guarda esa información. Su respuesta no es verbal, sino estratégica. Con el tiempo, él empieza a dominar la narrativa en su entorno.
Se vuelve indispensable en su trabajo, su reputación crece, su círculo social se vuelve más exclusivo. La humillación se olvida, pero su poder se vuelve innegable. La humillación pública no es una batalla que se gana en el momento, es una guerra que se gana con el tiempo y con un dominio total de tu propia realidad. Los intentos de manipulación emocional son una constante en las relaciones humanas. Una pareja que te hace sentir culpable, un familiar que usa el chantaje para salirse con la suya. El hombre sin poder se siente arrinconado, cede a la culpa o explota de ira. El hombre que domina su mente ve estos intentos como lo que son, una muestra de debilidad por parte del manipulador. No reacciona a la emoción, sino a la estrategia. Ignora la culpa, desmantela la narrativa y se mantiene en su verdad. No me siento responsable por tus emociones. Es una afirmación que no necesita ser dicha en voz alta. Su comportamiento lo grita. Se niega a ser una marioneta. El manipulador se encuentra con un muro de indiferencia y se ve obligado a retirarse, porque su arma más poderosa, tu reacción emocional, ha sido inutilizada. Estas aplicaciones no buscan la venganza, sino la autoprotección y el fortalecimiento. El objetivo no es dañar a otros, sino ser inmune a sus intentos de manipulación. Es construir una fortaleza mental tan sólida que los ataques emocionales reboten sin dejar rastro. La frialdad mental no es la ausencia de humanidad, es la presencia de un dominio tan absoluto que ninguna emoción externa tiene el poder de doblegarte. Es la disciplina de ser el amo de tu propio universo emocional. El hombre que se domina a sí mismo no pide respeto, lo impone. Su presencia no es una sugerencia, es una realidad innegable. Este poder se manifiesta en todos los aspectos de su vida, empezando por cómo impone su propia realidad en el entorno. No vive según las expectativas de los demás, no se disculpa por sus ambiciones. Su vida es una declaración, no una justificación. Cuando habla, sus palabras no son un intento de convencer, sino una afirmación de la verdad tal como él la percibe. La gente no lo cuestiona porque su convicción es inquebrantable. Su realidad se convierte en la realidad de su entorno. En negociaciones, el hombre con poder psicológico no regatea. Presenta su oferta como un hecho consumado. No hay espacio para la negociación emocional, no hay ruegos ni amenazas vacías. Hay una oferta sólida, respaldada por su propia valía. Si la contraparte no acepta, él se retira sin titubear. Su desapego de la necesidad de cerrar el trato es su mayor arma. ¿Por qué su contraparte se siente intimidada? Porque percibe que él no necesita el trato. Y en una negociación, el poder reside en la persona que menos necesita el acuerdo. En sus círculos sociales, el hombre dominante no busca la atención, la recibe. No hace bromas para entretener, no se ríe de chistes que no le causan gracia. Su presencia es silenciosa y selectiva. La gente busca su aprobación, se esfuerza por ganarse su atención. Elige sus amistades con la misma precisión con la que un general elige a sus soldados. No permite la entrada a su círculo a personas que drenan su energía o que no respetan su visión. Su círculo social es un reflejo de su propio poder, un espejo que solo muestra a aquellos que están en sintonía con su frecuencia. En las relaciones personales, especialmente en las dinámicas entre hombres y mujeres, su poder es más evidente. No persigue, es perseguido. No mendiga afecto, lo inspira. Su valor no depende de la atención de una mujer, sino de su propia autoconstrucción. Él es un hombre que se basta a sí mismo y esa autosuficiencia es su atractivo más potente. Las mujeres no se sienten atraídas por su necesidad de ellas, sino por su ausencia de necesidad. Se sienten atraídas por el misterio de un hombre que no necesita su validación para existir. Y en esa dinámica,
Su poder psicológico es total. Él dicta los términos, él define los límites, él establece la realidad de la relación. Su poder no es una herramienta para someter, sino un resultado natural de su dominio sobre sí mismo. Este dominio psicológico no es un juego de engaños, es un estado del ser. Es la manifestación de un hombre que ha hecho el trabajo interno, que ha enfrentado sus miedos y que ha decidido que su vida será un monumento a su propio poder y no un lamento por su falta de control. Hemos recorrido el camino desde el dolor de la impotencia hasta la cima de la dominación mental. Comprendiste que el dolor no es un castigo, sino la materia prima para tu transformación. Aprendiste las técnicas para desapegarte de tus emociones, para reescribir tu propia narrativa, para utilizar el silencio como un arma y para forjar tu resiliencia en el fuego del malestar voluntario. Viste cómo estas estrategias se aplican en escenarios de la vida real, desde una ruptura hasta una humillación, y cómo la psicología oscura no es un juego de manipulación, sino una armadura psicológica. Y finalmente, entendiste que el hombre que domina su mundo interno inevitablemente impone su propia realidad en el mundo externo. Ahora te enfrentas a la decisión final. ¿Fue el rechazo el fin de tu mundo o el comienzo de tu imperio? La respuesta a esa pregunta no la encontrarán en este video, sino en las acciones que tomes a partir de este momento. ¿Te dejarás consumir por la ira o por la desesperación? ¿O usarás ese dolor como combustible para construirte en el hombre que siempre debiste ser? El camino del poder es solitario, pero el resultado es la libertad absoluta. La libertad de no ser esclavo de tus emociones. La libertad de no depender de la aprobación de nadie. La libertad de ser el único dueño de tu destino. Si estás listo para comenzar la construcción de tu imperio, si estás listo para hacer de tu dolor la base de tu nuevo poder, te invito a que compartas este video con alguien que lo necesite, que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte las siguientes lecciones. Es hora de dejar de ser el peón en el juego de los demás y convertirte en el arquitecto de tu propia realidad. El silencio ya no será tu debilidad, sino la fuente de tu poder.